En la conferencia de ayer hablamos de muchos asuntos que probablemente eran bastante nuevos para muchos de ustedes. Entre otros asuntos, hablamos del choque entre las dos ideologías en el mundo. Una impulsada, liderada por el catolicismo romano, y la otra impulsada, liderada por los que están esperando la venida del Señor y guardan los mandamientos de Dios. Mateo 24, 3, 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Ese es un texto muy triste. El engaño va a estar al orden del día. Y el otro problema es que también los escogidos pueden ser engañados. Así que esta es una maraña muy intricada que Satanás ha puesto sobre este planeta. Apocalipsis 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ya hablamos de esto en una conferencia previa. Pues son espíritus de demonios y hacen señales, y ellos van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 14. Fuerzas demoníacas que obran entre los hombres para engañarlos. Y la única salvaguardia que tenemos contra todo esto se encuentra en la palabra de Dios. Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que señas y milagros van a estar a la orden del día. ¿Y cómo se puede prevenir que no se lo engañe y que no se engañe a otros? ¿Quiénes son los escogidos? Obviamente ellos son los que han hecho la palabra de Dios su fundamento y fortaleza. Ayer hablamos sobre la profecía de los 2300 días y vimos que Satanás ha odiado la primera parte de esta profecía y que él odia la parte final de esta profecía con la misma intensidad, porque él vio que el final de esta profecía revela a un pueblo que hablará por Jesucristo y por su justicia. Y vimos que Roma ha reemitido el desafío, y yo estoy contento de saber que el desafío permanece en su sitio de internet, así que ustedes lo pueden ir a leer directamente si desean. La mayoría de los cristianos, dicen ellos, suponen que el domingo es el día de adoración que la Biblia aprueba. La Iglesia Católica Romana protesta que es ella que transfirió la adoración cristiana del día sábado bíblico, es decir, el día sábado al domingo, y que tratar de argumentar que el cambio se hizo en la Biblia es algo deshonesto y una denegación de la autoridad católica. Si el protestantismo quiere basar sus enseñanzas solo en la Biblia, tendría que adorar en el sábado. Pues, ¿qué está desafiando la Iglesia Católica Romana? ¿Está desafiando a personas o está desafiando a la palabra de Dios? Sí, está desafiando la palabra de Dios. Y nosotros estamos atrapados en el medio de esta batalla. Eso es todo. Y se acordarán que el Catholic Sentinel, el periódico El Vigilante Católico, tiene este artículo que decía: las personas que piensan que las Escrituras tendrían que ser la única autoridad, tendrían que lógicamente convertirse en adventistas del séptimo día y tendrían que guardar el sábado como día sagrado. Y por supuesto este artículo del sitio Internet Mary Online, María en línea, donde el editor dice: o la Iglesia Católica está en lo correcto o los adventistas del séptimo día están en lo correcto, no puede haber otra elección. Esa fue una afirmación asombrosa, que cita increíble, casi de no creerla. Y después dice: y si uno no escoge ninguna de esas dos opciones, entonces la doctrina completa de sola escritura, es decir, de basarse en la Biblia y solo la Biblia, colapsa. Muy bien, ¿cuál es el asunto de la pelea? La veracidad de la palabra de Dios. Y resulta que la Biblia predijo que un grupo de personas llegarían al final del tiempo y hablarían por la Biblia y solo la Biblia, es decir, por sola escritura, y hablarían por el Señor, así como Él viene descrito en la Biblia. Y si uno no escoge ninguna de estas dos opciones, sola escritura colapsa. Ahora, ¿cómo hace una organización que no se basa sobre sola escritura, es decir, sobre la Biblia solamente, cómo hace esta organización para defenderse a sí misma en cuanto a falsas doctrinas? ¿Qué queda cuando uno quita la palabra? La tradición y
Si eso no va a convencer a la gente, ¿qué más se necesita? Uno necesita señales y milagros. Uno necesita acontecimientos que convencerán a la gente que esta es la verdad. Desde el 1844 hemos estado viviendo en el tiempo del juicio, y el estándar del juicio, ustedes se acordarán, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y Santiago 2:12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora, hay dos leyes en el mundo hoy en día, dos grupos de leyes. Un grupo de leyes se encuentra en la Biblia, y el otro grupo de leyes se encuentra ¿dónde? ¿Quién hizo ese grupo de leyes? Sí, correcto, el catolicismo romano. Y eso es muy extraño. La Biblia dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos, Juan 14:15. Este es un asunto de autoridad. ¿Cuál autoridad vamos a aceptar? Bueno, obviamente, si usted cree en la sola escritura, es decir, en la Biblia solamente, usted va a seguir la autoridad de la Biblia, que es la autoridad de Dios, de Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Apocalipsis 14:12. Así que aquí hay este grupo al final de los tiempos. Bueno, ¿qué es el testimonio de Jesús? Se acordarán que estudiamos este texto, leímos que es el espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10, tuvimos toda una conferencia sobre esto. Así que a las dos características que distinguen a la iglesia del remanente de Dios son, uno, guardan los mandamientos de Dios, dos, tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Y el sábado, por supuesto, en los mandamientos de Dios va a tener un rol crucial. Y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico y no cualquier otro. Ezequiel 20:12, Reina Valera Antigua. Así que hay aquí esta decisión. Y después leímos Apocalipsis 14:9, donde el tercer ángel sigue y proclama, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Así que si uno empieza a pensar como él, a creerle o simplemente a obedecerle, entonces uno lo está adorando. Y después esta ira de la cual hablamos va a ser derramada. Así que el vino de la ira de Dios vendrá derramado y habrá una terrible consecuencia a causa de esa acción. Ahora ya hemos hablado de todo esto, así que les estoy dando un breve resumen antes de preparar el marco para estas dos organizaciones, estas dos ideologías que entran en conflicto. El Papa tiene el poder de cambiar tiempos, anular leyes y dispensar con todas las cosas, aun los preceptos de Cristo. Este es una de sus epístolas decretales y obviamente si uno cree solamente en la Biblia, es decir, en sola escritura, uno dirá que eso es presunción, que eso no es bíblico. Por supuesto, la Iglesia Católica alega que el cambio fue su acción y el acto es una marca de su poder eclesiástico y autoridad en asuntos religiosos. Así que ellos dicen, nosotros lo cambiamos. El domingo es nuestra marca de autoridad. Así que el conflicto entre el sábado y el domingo es el punto en cuestión. Y como hemos dicho, no es el asunto del día, más bien es la autoridad de Dios que se pone en duda. O es la Biblia solamente, es decir, solo la Escritura, o es la palabra de otro sistema, es decir, el catolicismo. La Iglesia es superior a la Biblia. Así que el ataque es en contra de Dios y en contra de su palabra. Y no tenemos que ver este ataque como un ataque personal, Este es un ataque en contra de Dios. ¿Y quién odia al diablo más que todos en el universo? A Cristo. Ese es un ataque en contra de Jesucristo y nadie más. Ese es el asalto violento total en contra de Él. Y esta transferencia de la observación del sábado es la prueba de este hecho. Así que echemos un vistazo a la definición de la verdad. La ley es verdad, Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Muy bien, Salmo 119, 151. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y también la palabra es verdad, Juan 17, 17.
santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí ven la otra definición. Y después, Jesús es la verdad. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la doctrina bíblica. Y no se puede comprometer. Si uno cree solo en sola escritura, es decir, solo en la Biblia, no se puede comprometer. ¿Qué nos dice el catecismo jesuita, que representa el otro lado del asunto? Pregunta, ¿qué tal si las Sagradas Escrituras comandan una cosa y el Papa otra contraria a esta? Respuesta, las Sagradas Escrituras deben ser echadas a un lado. Tenemos dos grupos de normas en el mundo. ¿Quién es el Papa? Él es el vicario de Cristo, Rey de Reyes, Señores de Señores, y hay solo un asiento de juez que pertenece a Dios y al Papa. Bueno, lamento decir que este Dios no es mi Dios, porque mi Dios ha dicho, yo no cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Para siempre. Él no va a cambiar. Y definitivamente, Él no va a permitir a su vicario a que deje las Escrituras a un lado. ¿Permitiría acaso Él algo así? Yo tengo mis dudas. Y sea que nos guste o no nos guste, todo el mundo se encuentra o de un lado o del otro lado sobre este asunto. Ahora, acuérdense de que María es la mediatrix, la mediadora en el catolicismo. 1854, el Papa declaró a María Inmaculada. 1951, el Papa Pío XII definió e impuso la doctrina de la asunción corporal de María. Y la doctrina básicamente dice que el pecador que se aventura a ir directamente a Cristo llega con temor y aprensión de su ira. Dejen que solo que utilice la mediación de la Virgen con su hijo, y todo lo que ella tiene que hacer es mostrar a aquel hijo los pechos que le dieron de lactar, y su ira será inmediatamente apaciguada. Esta era esa afirmación terrible originada por el catolicismo. Y estas son las afirmaciones hechas por los santos católicos romanos. El que no tiene recurso o acceso a María cae y es perdido. María viene llamada la puerta al cielo. Ven, aquí a ellos les gusta la palabra puerta. Jesús dice, yo soy la puerta. Aquí se hace de María la puerta, porque nadie puede entrar en ese reino bendito sin pasar por medio de ella. Ahora, ¿no dijo acaso Jesús lo opuesto? La vía de la salvación está abierta solamente a los que pasan por medio de María. La salvación de cualquiera depende si esta persona recibe el favor y la protección de María. El que viene protegido por María será salvo. El que no será protegido será perdido. Nuestra salvación depende de ti. Dios no nos salvará sin la intercesión de María. La Biblia dice que hay solo un intercesor entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5, ¿no es eso correcto? Así que las dos ideologías no están en acuerdo. A Jesús se le está haciendo a un margen en este mundo, se lo ridiculiza, la palabra es ridiculizada, cada aspecto de la palabra. Fíjense, ¿el aspecto científico de la palabra viene ridiculizado en el mundo hoy en día? ¿Sí o no? Claro que sí. La evidencia arqueológica en la palabra viene ridiculizada en el mundo hoy en día. Claro que sí. ¿Y qué hay de los aspectos históricos de la palabra? ¿Vienen ridiculizados? Sí. ¿Y qué hay de los aspectos de la salvación descritos en la palabra? ¿Vienen ridiculizados? Sí. Todo viene ridiculizado. De hecho, lo están haciendo lo más duro posible para que alguien diga sola escritura, solo la Biblia, y que no sea denigrado a la par de un lunático. ¿Es eso correcto? Si uno dice, Dios lo creó en 6 días, está loco. ¿No es eso lo que ellos dicen? Créanme, ellos lo dicen. Jesucristo, claro y simple. Bueno, María es un asunto totalmente diferente. Es interesante ver que ella tiene todos esos martillos y esas cosas a su alrededor, todos esos símbolos masónicos, mientras que en la más bendita Virgen, la Iglesia ya ha alcanzado esa perfección por la cual ella existe sin mancha o arruga. Los fieles aún luchan para vencer el pecado y aumentar en santidad. Y es así que ellos vuelven sus ojos hacia María. En ella, la Iglesia ya es totalmente santa. Esta no es una fuente cualquiera. Este es el Catecismo Oficial Católico Romano, artículo 829. Devoción a la bendita Virgen, artículo 971. Todas las generaciones me llamarán bendita. La devoción de la Iglesia a la bendita Virgen es parte integrante de la adoración cristiana. La Iglesia correctamente honra a la bendita Virgen con especial devoción. Desde los tiempos más antiguos, la bendita Virgen ha sido honrada con el título de Madre de Dios.
¿Y cuáles son estos tiempos más antiguos? Bueno, si este es un documento cristiano, ¿no tendrían que decir, por lo menos, desde la era cristiana? ¿Sí o no? No, esto viene de los tiempos más antiguos. Así que, ¿a quién están ellos verdaderamente honrando? A Isis, o Diana, o como quiera que ustedes la quieran llamar. Y hacia la protección de María van los fieles, van en todos sus peligros y necesidades, así que ellos van a María. Esta devoción muy especial se diferencia de manera esencial de la adoración que se da a la palabra encarnada e igualmente al Padre y al Espíritu Santo, y alimenta grandemente esta adoración. Las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y a la oración mariana, como el rosario, que es la esencia de todo el Evangelio, expresan esta devoción a la Virgen María. Y esto no ha sido reescrito, yo lo he escaneado del catecismo. Y es exactamente lo que el catecismo dice. Mientras tanto, la Madre de Jesús, en la gloria que ella posee en el cuerpo y en alma en el cielo, es la imagen y el comienzo de la Iglesia. Yo creía que la Iglesia era el cuerpo de Cristo. ¿No es eso lo que la Biblia dice? La Iglesia, como será perfeccionada en el mundo venidero, de la misma manera ella resplandece en la tierra hasta el día que el Señor regresará, una señal de una esperanza cierta y ánimo para el pueblo de Dios peregrino. Hay dos esperanzas aquí. Así que el Papa oficialmente honra a María en este asunto. Los protestantes dicen, María en contra. ¿Pero qué hacen ellos? Ellos obedecen al decreto papal, así que ¿a quién están ellos realmente obedeciendo? ¿A Jesucristo o a la deidad de ellos? Por todos lados en el mundo se erigen estatuas gigantes de María. 500,000 de peregrinos esperarán por la Madonna, la Virgen, como creer en milagros. Y hay santuarios marianos por todo el mundo. Este aquí está en Austria. Y si ustedes lo visitan y verán todas estas cosas que juegan por allí, muletas y otras cosas de personas que supuestamente han sido sanadas por María. Este pobre hombre católico aquí acaba de dar su confesión en este santuario mariano y aquí él dice, María hat geholfen, María ha ayudado. Y dependiendo de cuántos pecados él tiene, hay varias cruces en esta pequeña iglesia. Y uno toma una de estas y después cumple con su penitencia de esta manera. Así que si uno ha cometido un pecado pequeño, uno toma una pequeña cruz y camina por una o dos veces alrededor de la iglesia. Y si uno ha cometido un pecado grande, uno agarra una cruz y camina 15 veces alrededor de la iglesia. ¿Es eso bíblico? No, no es bíblico. Pero el movimiento mariano es increíblemente potente. Este hombre aquí es San Maximilian María Kolbe. Él es el fundador de los Caballeros de la Inmaculada. Y su blanco, el blanco de ese sacerdocio, es de llevar adelante la causa de María. Aquí hay una historia fascinante sobre las visiones de María y lo que ella ha logrado. La mujer, Eva, jugó un rol decisivo en la caída de la humanidad por medio de su desobediencia a Dios y el deseo de exaltarse a sí misma. La mujer María juega un rol decisivo en la salvación de la humanidad por medio de su obediencia a Dios. ¿No pone esto acaso al Evangelio al revés? El Papa Pablo VI, en su encíclica de 1967, Signum Magnum, identificó a la señora de Fátima como a la representación bíblica de la mujer vestida con el sol. Muy bien. Aquí es donde el conflicto empezó a verse. María dice, en una visión de Fátima, ella dice, yo soy la Virgen del Apocalipsis. Ahora, ese es un lado del asunto, pero nosotros vimos que la Virgen del Apocalipsis es ¿quién? ¿Es quién? La Iglesia. La Iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Las dos opciones no pueden estar en lo correcto, absolutamente no. Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Va a haber un pueblo que representará a Jesucristo y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. A él, masculino. Porque la hora del juicio, de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que esta organización dice, Dios es el creador. La Iglesia Católica dice, el Génesis es sin sentido.
Y es oficial. La Iglesia Católica ha oficialmente renunciado a la interpretación literal de la creación, según el Génesis, como algo totalmente sin sentido. Aquí el pensamiento del Vaticano se desarrolla. Este era el periódico Time. El Papa da su bendición a la selección natural, a pesar de que el alma del hombre permanece más allá del alcance de la ciencia. Dos ideologías. Una que dice Dios y la otra que dice eso no tiene sentido. ¿Qué hace eso a la palabra de Dios? Él está diciendo la palabra de Dios es totalmente sin sentido. Bueno, Papst Johannes Paul II und die Bibel hat doch nicht recht. Y a pesar de todo, la Biblia está mal, dice él. Y así dice él en el periódico Osservatore Romano, que es el portavoz oficial de la Iglesia Católica Romana. Él dice que el darwinismo es correcto y la Biblia está mal. Aquí en el periódico Elm Street Journal, ellos tienen una entrevista con un jesuita llamado Consolmaño, a quien le gusta indicar que el creacionismo es una herejía protestante del siglo XIX. ¿No es eso interesante? Los padres tempranos de la Iglesia eran lo suficientemente sabios como para no interpretar la Biblia de esa manera. Los jesuitas adquirieron su primer telescopio después de que Galileo publicó sus descubrimientos extraordinarios de que Júpiter tenía 4 lunas, etcétera, etcétera. Así que la Iglesia Católica Romana no cree en esto. Y aquí le preguntaron, ¿pero no son ustedes creacionistas? No, es una herejía protestante del siglo XIX. Ahora, yo quiero que ustedes reflexionen sobre esto. ¿Entendieron lo que quiso decir la cita? ¿Cuándo nació el protestantismo? En el siglo XVI, ¿correcto? Bien. ¿Y por qué esta es una herejía protestante del siglo XIX? ¿De cuándo hasta cuándo fue el siglo XIX? De 1800 hasta 1900, ¿correcto? ¿Y qué fecha hay que queda más o menos en la mitad? 1844, más o menos, ¿no creen? ¿Y por qué tendría que ser esta una herejía protestante del siglo XIX? Ese es un jesuita que está hablando. Ellos saben exactamente quién es el que les trae problemas. Eso es interesante. El protestantismo, bueno, aquí ustedes tienen una iglesia protestante. Esta es una iglesia calvinista, un símbolo bello del sol aquí. Hay un símbolo del sol sobre la ventana, eso está aún bien. Afuera está esta placa donde tiene estas piedras petrificadas y que dice, estas piedras tienen 250 millones de años. Y el protestantismo apoya oficialmente la creación o apoya la evolución. ¿Qué creen ustedes? Ustedes digan. Apoya la evolución. Cada sínodo principal de cada iglesia protestante en el mundo ha oficialmente aceptado que el relato de la evolución, que de alguna manera tiene que ser incorporado en el relato bíblico. Así que aquí nosotros tenemos un problema. También la iglesia holandesa reformada lo ha hecho oficialmente. Bueno, aquí yo me encuentro en la más grande iglesia protestante en Suiza. La denominación se llama Die Evangelische Kirche. Para los que entienden alemán, entre ustedes pueden ver algunas placas bellas aquí y otros cuadros interesantes colgando en las paredes, interesantes, y ese es su creador. Ahora, ¿quién es él? Este es Brahma, que respira hacia adentro, y Brahma, que respira hacia afuera. Ahora, esa es una historia asombrosa. Se me invitó para dar una serie sobre la evolución y la creación en Suiza, y ellos alquilaron esta sala, simplemente porque era una sala bella, y era simplemente una sala alquilada de la iglesia de la Evangelische Kirche. Y yo hablaría sobre la evolución y la creación, y distribuyeron los folletos y todos fueron invitados, y después, el día antes de que empezaran las conferencias, el pastor de esta iglesia vino a vernos y preguntó, bueno, ustedes saben, hasta ahora no se me había ocurrido, pero ¿qué van a decir ustedes?
¿Van a decir que Dios creó o van a apoyar a la evolución? ¿Qué van a hacer? Y yo dije, no, nosotros vamos a mostrar que Dios creó. Y él dijo, bueno, se acabó. Disculpen, pero yo ya no les puedo dar más la sala. Vamos a cancelar el alquiler de la sala. Y yo dije, bueno, eso es muy interesante, ¿ve? Porque nosotros tenemos un contrato y pagamos el alquiler de su sala de conferencias y hemos enviado miles de folletos que cuestan mucho dinero. ¿Y usted ahora va a cancelar la sala de conferencias? Bueno, si es así, usted va a tener problemas porque usted va a tener que reembolsar todos esos gastos y va a tener que organizar que todos los que han sido invitados puedan ir a otro sitio, y eso es simplemente justo si usted va a cancelar la sala simplemente por eso. Así que ellos empezaron una discusión con mucho humo que salía de las cabezas, y eventualmente ellos resolvieron el problema. Ellos dijeron, muy bien, ustedes se pueden quedar con la sala y ustedes pueden dar sus conferencias, pero antes de cada conferencia, ustedes tienen que anunciar que la organización a la cual esta sala pertenece, la Evangelische Kirche, se distancia oficialmente del relato de la creación. Así que yo dije, con gusto. Y antes de cada conferencia yo dije, me gustaría decirles que la organización, la Evangelische Kirche, se distancia oficialmente del relato sobre el creacionismo. Y después di mi conferencia. Y después de las conferencias las personas dijeron, ¿pero por qué? Y yo dije, bueno, ustedes lo van a tener que preguntar a ellos, porque allí está su creador, Brahma, que respira hacia adentro, y Brahma, que respira hacia afuera. Las doctrinas no bíblicas de Roma, ya hemos hablado de ellas anteriormente. Primero, el bautismo de niños. 2, la aspersión. 3, el estado de los muertos y la mortalidad. 4, las oraciones de los muertos. 5, la oración repetitiva y el perdón de los pecados. 6, el infierno, un sitio y un estadio en el cual los demonios y los seres humanos que mueren en enemistad con Dios sufren tormento eterno. A Catholic Dictionary, un diccionario católico, página 395. Esta es la razón por la cual yo era un ateo, a causa de esa declaración. Yo era un ateo. Tendremos que considerar eso en una próxima conferencia. 7, las indulgencias. 1, se puede comprar la libertad. 8, la misa, la omisión del cáliz, el concilio de Constanza. 9, la adoración en el domingo. 10, las escrituras, el índice de los libros prohibidos, Papa Pablo VI, 1599. El arzobispo Adolphus en el 1462 destruyó los establecimientos de las imprentas de Gutenberg y de Schaeffer. Así que, ¿cuáles libros están aún prohibidos? El Textus Receptus, es decir, el texto que los protestantes usaron para producir el Nuevo Testamento, es aún un libro prohibido. Uno tiene que aceptar las versiones de ellos. 11, el preterismo, es una doctrina jesuita que dice que el anticristo está en el pasado, que él era un rey griego pequeño e insignificante, y el futurismo, que dice que el anticristo vendrá en el futuro, y la alta crítica, que desgarra la Biblia. Esas son todas doctrinas católico-romanas, y todas ellas originaron de Roma. 1854, María Inmaculada. 1951, la Asunción de María. Y todas estas afirmaciones terribles que acompañan esa doctrina. Lucas 11, 27, 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Ellos dijeron esto a Jesús. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué la reprochó Jesús? Porque lo que ella estaba expresando era una fábula babilónica. Eso es lo que ella estaba diciendo. Y Jesús dijo, no, la palabra de Dios y la obediencia, este es el criterio, y no un mito celestial. Los sacerdotes paganos de Cibeles, ellos tenían el celibato, ellos venían tonsurados, eso significa que a ellos se les cortaba el cabello en el centro de la cabeza, como algunos monjes se lo hacen hasta el día de hoy. Y la comisión que ellos recibían, el poder de sacrificar para los vivos y los muertos. ¿Puede uno sacrificar para cualquiera de estos? Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De hecho, no hay ni una doctrina bíblica en toda su teología. ¿Y cómo resuelven ellos este problema? Bueno, escuchen lo que el teólogo Karl Rahner, él es actualmente el jefe de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Eso significa que es la cabeza de la Inquisición en este momento. Y él ha indicado que nosotros somos movidos de manera más rápida y eficaz por esas intervenciones divinas que nosotros llamamos apariciones,
que por las enseñanzas abstractas de los teólogos informados o por la jerarquía de la iglesia. Increíble, fascinante. Pues, ¿qué es lo que nos mueve? Las apariciones. Ellas nos guían. Y las enseñanzas de los teólogos, olvidémonos de ellas. Así que si uno no tiene la Biblia, y si uno ha corrompido la Biblia, bueno, eso es todo lo que a uno le queda. Eso es todo lo que a uno le queda. Así que han ocurrido apariciones marianas asombrosas en el mundo. Esas son las apariciones marianas que han sido aprobadas por la Iglesia Católica. Nuestra Señora de Guadalupe, 1531, aprobada. Nuestra Señora de Guadalupe significa la que aplasta la serpiente. ¿No es eso interesante? La que aplasta la serpiente. ¿Quién aplasta la serpiente? Jesús aplasta la serpiente. Y después esta es fascinante, porque la fecha es tan interesante. 1846. Bueno, saben, yo me entusiasmo un poco cuando leo esas fechas. En La Salette, en Francia, fue aprobada por la Iglesia, y María dijo, Lucifer fue soltado en el año 1864. Es muy interesante. O ella dijo que él será soltado por esa fecha. Más o menos es lo que dijo. Lourdes, Francia, 1858. Aprobada. Yo soy la concepción inmaculada, dijo ella. Esa es una mentira descarada. El único que fue sin pecado fue Jesús, nadie más. La Biblia dice, ella fue una mujer bajo la ley. Y eso significa que ella estaba bajo la misma condenación de la ley como cualquier otra persona. Ella era pecadora. Pero su hijo no lo era. Y después tenemos a Pontmain, Francia, 1871, que ha sido también aprobada. Fátima, Portugal, 1917, ha sido también aprobada. María, que se llama a sí misma la Reina del Rosario. Y estos tres niños, Lucía, Francesco y Jacinta. Lucía vivió para ver el cumplimiento de todos los mensajes. Una señora muy, muy anciana. Y después la aparición en Bélgica, 1932-33, aprobada. Yo soy la Madre de Dios, la Reina del Cielo, oren siempre. Aquí tenemos a la diosa Isis, que viene restablecida. Y después tenemos a Garabandal, España, 1961, Akita, en Japón, 1973, aprobadas por el obispo local, Medjugorje, en la ex Yugoslavia, 1981, y hasta la fecha, ella es la Reina de la Paz. Ahora, estos son fenómenos interesantes. The Thunder of Justice, el trueno de la justicia, por los autores Ted y Maureen Flynn, dicen, Fátima fue la aparición más importante de la primera parte del siglo XX, y la aparición de Medjugorje está satisfaciendo las necesidades espirituales de esta generación. Interesante. En la última parte de este siglo. Su eminencia, Joseph Cardinal Ratzinger, ahora ustedes saben quién es él a esas alturas, él ha dicho en el reporte de Ratzinger, una de las señales de nuestros tiempos es que los anuncios de las apariciones marianas se están multiplicando alrededor del mundo. Así que si uno no tiene la Biblia, es mejor que tenga otra cosa. 1950, el famoso arzobispo católico Fulton J. Sheen escribió, nosotros estamos viviendo en los días del Apocalipsis, los últimos días de nuestra era. Las dos grandes fuerzas del cuerpo místico de Cristo y del cuerpo místico del Anticristo están empezando a formar las líneas de guerra para la batalla catastrófica. Ahora, nosotros vimos a esta batalla ayer, de nuestro punto de vista, el punto de vista bíblico. Ahora vamos a considerar todo esto del punto de vista de ¿quién? El punto de vista de ellos, de los católicos. Eso me parece justo. Uno tiene que poder escoger, ¿correcto? Uno tiene la libertad de elección, ¿correcto? Y hemos visto que hay en el relato bíblico de lo que va a suceder, la mujer en blanco, ella guarda los mandamientos de Dios y ella tiene el testimonio de Jesús. Y ella va a surgir después del 1844 y ella va a ser organizada y ella se va a oponer a todo lo que sucede en el mundo con el mensaje de los tres ángeles y el fuerte pregón. Eso es lo que estudiamos ayer en gran detalle. Ahora, ¿quién dice esa organización de la cual hablamos ayer, la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Quién dicen ellos ser el anticristo?
El catolicismo. El catolicismo. ¿Quién decían los reformadores? ¿A quién apuntaban como el anticristo? Al catolicismo. Cada uno de ellos dijo lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la palabra de Dios, el catolicismo. Ahora, ¿quién creen ustedes que ellos pensarán ser el anticristo? Obviamente, alguien más. Están empezando a formar sus líneas de guerra para la batalla catastrófica. Aquí viene una batalla, pero esta batalla es una en la cual nosotros somos atrapados en el medio. En realidad es una batalla en contra de Jesús y de su palabra. Y si yo veo esto, me apaciguo porque no tengo nada de qué preocuparme. Armagedón. Ahora, les estoy anunciando que este es el tiempo de la batalla decisiva. Eso es lo que María dijo. Así que nosotros dijimos, la Biblia nos enseña que por medio de las señales que hemos discutido, que estamos llegando al fin, hemos llegado a la línea de batalla. María dice, bueno, la supuesta María dice exactamente la misma cosa. Yo les estoy anunciando a ustedes que este es el tiempo de la batalla decisiva. El Papa Leo tuvo una visión de una confrontación entre Dios y Satanás. Al Papa Leo se le hizo entender que a Satanás se le daría 100 años para tratar de intentar destruir la iglesia. En la visión, Satanás escogió para sus 100 años el siglo XX. Eso es interesante. Él está lleno de actividad furiosa porque él sabe que su tiempo es corto. Ahora, si usted sabe algo sobre el ocultismo, ¿quién dicen ellos que Satanás es en realidad? ¿Quién dicen los ocultistas ser Satanás? Jehová, Miguel, Jesús es Satanás. Así que Cristo va a tener un conflicto con la Iglesia Católica, para decirlo en otras palabras, en el siglo XX. Interesante. Gracias. La Salette, Francia, ahora regresemos a 1896, aprobado. Lucifer fue soltado en el 1864. Ahora, aquí tienen la cita en el libro The Thunder of Justice, el trono de la justicia, por Ted y Maureen Flynn. Y de hecho, Malachi Martin escribió el prefacio de ese libro, y así que este no es simplemente un libro cualquiera. Así que la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue oficialmente formada en el 1863. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue organizada en el 1863 con 3.500 miembros y con una media docena de conferencias locales y a cerca de 30 trabajadores ministeriales y un comité de 3 personas a nivel de la conferencia general. Increíble. Eso es interesante. Ese es un hecho interesante. Ahora, miremos a lo que La Salette en Francia dijo sobre lo que sería el asunto. Eso sería interesante, ¿verdad? Bien. María dice, si mi pueblo no desea someterse, esta es la aparición de La Salette que está hablando, si mi pueblo no desea someterse, yo voy a ser forzada de soltar la mano de mi hijo. Esto es tan pesado y me abruma tanto que ya no puedo aferrar su mano. Yo he sufrido todo el tiempo por el resto de ustedes. Si no desean que mi hijo los abandone, yo tengo que tomar sobre mí misma la tarea de orar para esto continuamente. Y el resto de ustedes piensan que esto es de poca importancia. En vano ustedes orarán y en vano ustedes van a actuar. Ustedes nunca van a poder pagarme por las penas que yo he tomado por el resto de ustedes. Yo les di a ustedes 6 días para trabajar y guardé el 7º para mí misma. Y nadie desea dármelo, otorgármelo. Eso es lo que abruma tanto el brazo de mi hijo. Increíble. ¿Cuál era el asunto que la aparición de La Salette dijo sería el problema? El sábado. Pero ahora, ¿qué sábado? Si ustedes están del lado de los adventistas del séptimo día, ¿cuál es el sábado? El 7º día sería el sábado, según la Biblia. Pero si usted está en el lado que supuestamente es de María, ¿qué día propagaría usted? Obviamente el domingo. Ahora, ¿no es interesante que La Salette dice, Satanás ha sido soltado ahora? ¿Y este es un asunto? ¿Qué opinan sobre esto? ¿Es interesante o pura coincidencia o lo que sea?
Y Papa Pío IX, en su carta encíclica del 15 de agosto de 1854, dijo: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son unos de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe de temer en un Estado. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de culto, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Bueno, ¿quién empezó a hacer eso de manera pública en esa fecha? Bueno, ¿cuándo fue constituida la Iglesia Adventista del Séptimo Día? 1863. Y como consecuencia de las acciones de ellos, estas cartas encíclicas se empezaron a escribir, sobre las cuales hablamos ayer. Los misionarios católicos y las predicciones. Ese es un tópico que necesitamos analizar en detalle. Así que hemos creado el marco, las líneas de batalla han sido formadas, dos grupos se han formado, un grupo que se basa sobre los mandamientos de Dios y la palabra de Dios y la centralidad de Jesucristo, y el otro grupo que se basa sobre las señales y las maravillas y los milagros y los mandamientos de la Iglesia y las apariciones como apoyo, porque no existe apoyo bíblico. Ese es el libro, The Thunder of Justice, El Trueno de la Justicia, El Milagro, el Castigo, Ted y Maureen Flynn, los autores, prefacio por Malachi Martin. Leamos este prefacio rápidamente, es muy interesante. The Thunder of Justice, El Trueno de la Justicia. Solo un cristiano muy distraído e inconsciente habrá evitado recibir, por lo menos, una débil impresión a causa del largo verano caliente del 1993. Una impresión que por varios años ha habido una progresión continua de acontecimientos. En el sentido más amplio de la palabra, todos los cuales indican que la humanidad en su conjunto y la Santa Iglesia Católica en particular han alcanzado un fatídico umbral más allá del cual existe una nueva condición de acontecimientos humanos. Esa cita es interesante. Bueno, Malachi Martin, profesor, Universidad Pontificia, alega haber sido un ex jesuita, pero como quiera, él permanece totalmente católico romano y no hay tal cosa como un ex jesuita, pero sin embargo él permanece allí. Visiones, apariciones, mensajes, predicciones, advertencias, interpretaciones, estatuas que lloran, íconos que sangran, manantiales milagrosos de agua, curaciones espontáneas, danzas flotantes del sol y eclipses de la luna, niños pequeños que dicen el futuro, hombres y mujeres no educados que instruyen a papas y presidentes, giras a nivel nacional de publicidad por parte de mensajeros con revelaciones especiales. Y en todo esto, un énfasis obvio por todos lados sobre el papel especial de la bendita Virgen María de Nazaret, como la Reina del Cielo, la Madre de todos los seres vivientes, y como es de esperarse, como la mediatrix, la mediadora de todas las gracias. Muy interesante. Pero esta exuberancia viene contrastada de manera seria con el otro lado de las matanzas de este siglo. Porque este es un siglo que ha testimoniado y sigue testimoniando escenas de horrores absolutos, las masacres industriales de las guerras planeadas, donde literalmente millones de hombres, mujeres y niños han sido muertos, el exterminio, a veces pareciera de la noche a la mañana, de imperios de poder, una onda siempre más creciente de infanticidio que ya cuenta más de 1 billón en los últimos 50 años, un número siempre mayor de guerras fratricidas, 245 hasta la fecha de este escrito, que siguen ocurriendo, olas de torturas y persecuciones por todos los 5 continentes, un flujo continuo de desastres naturales sin ningún paralelo conocido en la historia humana, así como lo conocemos. El escenario en este mundo cuelga por encima de una depresión económica generalizada y por el claro surgir de un gobierno mundial ya visible en su estructura inicial, un gobierno mundial que es profesionalmente secular y miedosamente peligroso para la libertad humana, y en su perfil indistinto se parece al retrato de El Gran Hermano de George Orwell en su escenario de 1984. La verdad y el error se mezclan. Así que, empezando en el 1973, un cierto padre Gobbi empezó a escribir discursos interiores, es decir, mensajes dictados, pero Dios no trabaja así. Él impresiona con el Espíritu y los profetas escribieron con sus palabras. Pero esos dictados cuentan más de 600 como publicados en el libro Los sacerdotes a los hijos de nuestra amada señora. Y básicamente el mensaje dije, sean fieles al Papa, obediencia total a sus mandos, prontos para luchar hasta el punto de derramar sangre para mantenerse unidos a él y fieles al Evangelio.
Aquí está el padre Gobbi, ¿está reconocido por el Papa? Claro que sí, ahí está, Papa Juan Pablo II y el padre Gobbi. ¿Y qué tiene que decir? Él dice, 18 de septiembre de 1988, tenemos un periodo de 10 años decisivos. En este periodo de 10 años se completará el periodo de gran tribulación que ha sido predicho para vosotros en las Sagradas Escrituras. En este periodo de 10 años, todos los secretos que yo he revelado a algunos de mis hijos ocurrirán. Bueno, 18 de septiembre de 1988 hasta el 18 de septiembre de 1998 es el periodo de tiempo que él indicó. Y hasta el mes de septiembre de 1998, el papado habría publicado cada encíclica que necesitaría, incluyendo su encíclica sobre el domingo. Las publicaron todas, que fue publicada antes de esa fecha, e incluyendo su carta apostólica Ad Tuendam Fidem, que dice que los herejes tienen que ser castigados si no están de acuerdo con la enseñanza papal. Todo esto estaba en su lugar. En otras palabras, el mundo está simplemente esperando para que los eventos finales acontezcan. Y un último dogma que será declarado es que María es la corredemptrix, mediatrix, corredentora y mediadora, y eso significa que ella participa en nuestra salvación. Un erudito comenta que el título abogado es casi únicamente utilizado para María y no para los santos, y es particularmente apropiado para María. Eso es interesante porque la Biblia dice que hay solo un hombre que nos puede salvar. Un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 de Juan 2:1. ¿Dice aquí María? No. Así que aquí hay otro problema bíblico. El cardenal Ratzinger supuestamente ha escrito al visionario que no hay barreras teológicas para la proclamación de un dogma como este. Así que María representa el lado opuesto. Ella es la corredemptrix, mediatrix, la corredentora y mediadora de todas las gracias y abogada para el pueblo de Dios. ¡Qué increíble afirmación! Eso degrada a Jesucristo. Así que, de repente, en este periodo de tiempo, hay una increíble explosión de actividad. Encontramos muchas observaciones de así llamados ovnis y encontramos acontecimientos raros que ocurren, diseños en un campo, algunos de ellos falsos y algunos de ellos que no tienen explicación. Tenemos apariciones en el misticismo oriental, tenemos apariciones en el misticismo occidental. Krishnamurti, Krishna, este era el que supuestamente se tenía que declarar como Mesías, pero ahora Maitreya ha tomado su lugar. En el Islam tenemos a frutas y vegetales, y cuando se los corta para abrirlos, ellos tienen el nombre de Allah en ellos. En Irán se reporta que en varias partes de la ciudad que una imagen de Jesús ha sido vista en las cercas o en las ventanas. Así nos escribe el periódico de Irán Akbar en el 25 de diciembre de 1995. Y en Zeytún, Egipto, las apariciones de María se veían sobre las iglesias y miles de musulmanes que se quedaron asombrados a causa de esto. Las estatuas empezaron a sangrar. El padre Anastasio, un griego ortodoxo, fue uno de los primeros en verlo. Y después esta señorita aquí, Hamida, una musulmana, ella vio las lágrimas que corrían por las estatuas y ella dijo, era bellísimo, tan bello. Benjamin Creme empezó a difundir sus historias de Maitreya y después Maitreya empezó a aparecer, y así que tenemos a las imágenes de María y hemos tenido a la luz que emana de las imágenes japonesas de Bodhisattva y los milagros de la leche hindúes, los milagros musulmanes y montones tras montones de milagros que de repente ocurren en todo el mundo. Y donde este Maitreya aparece, las aguas se vuelven onduladas, y aquí en Nordenau, en Alemania, ellos están corriendo para agarrar agua para ser sanados. Cruces aparecen en las ventanas, cruces que se quedan permanentemente, luces extrañas que aparecieron sobre las estatuas de Maitreya en los templos orientales. Se ven señas interesantes con las manos de estas estatuas. Estas luces no estaban allí, no había una vela o una luz que alumbraba, estaba simplemente sobre los Budas. Y después el señor Ganesha empezó a beber leche. Y también las otras estatuas en el hinduismo, ellas empezaron a darles leche y la leche venía simplemente absorbida, ¡boom!, y desaparecía. Bueno, yo simplemente digo, es mejor que el señor Ganesha asista a una o dos de mis conferencias sobre la salud. Y aquí hay otra pequeña estatua que bebe leche, así que los hindúes daban leche a todas sus estatuas. Una pequeña dama, Hasna, una niña musulmana, empezó a llorar lágrimas de cristal verdaderas y fue investigada por doctores. Apariciones extrañas en las rocas del misticismo.
en el continente de ustedes, las Américas, los terneros blancos nacieron en el 1994 y en el 1996, cumpliendo con las profecías nativas americanas de América del Norte, y las chances de que algo así ocurra se calcula una posibilidad por cada 6 a 10 millones. Todas esas cosas nos dicen que estamos llegando al final de los tiempos. Vaticano II, esa es la puerta que conmemora el Vaticano II, que había afirmado que todas las iglesias pueden quedarse donde están en cuanto ellas acepten la supremacía papal. Y acuérdense de que Don Bosco había predicho que el barco del Evangelio anclaría entre los dos pilares del catolicismo, la Eucaristía y María, y esto ocurriría un año antes del final del siglo. Así que un año antes del siglo, 1999, ellos tuvieron el movimiento ecuménico, donde el Papa fue declarado el líder espiritual del mundo, y esto se cumplió, sea que nos guste o no. María estaba pronta para ser hecha diosa. Millones de católicos quieren a una María divina, y el dogma papal, María soll Göttin werden, María tendría que ser una diosa. Bueno, por lo menos fue aprobado, por lo menos verbalmente, por el Papa. Nuestra Señora de Guadalupe, 1994, los iconos empezaron a llorar aceite, y luces extrañas empezaron a bajar en Guadalupe, y eran supuestamente la Shekinah, la gloria de Dios, y muchas religiones empiezan a adorar a María con todas estas apariciones por todo el mundo. María sustituye a la Madre Tierra en los rituales indios. La plataforma de Guadalupe, esta fue la famosa danza del sol que ocurrió en Fátima, y donde el agua mana y millones de personas van a estos santuarios para ser sanados, e ingresan al agua para ser sanados. Ahora, esta es una enseñanza muy extraña, y la encontramos también mencionada en la Biblia, donde al estanque, a la piscina de Bethesda, había un hombre acostado, y la teoría en la cual ellos creían era que cuando el agua del estanque venía movida por el ángel del Señor, y alguien solía estar en el estanque, bueno, esas personas serían sanadas. Y la gente dice, ese versículo nunca tendría que estar en la Biblia. Bueno, ese versículo absolutamente que sí tendría que estar en la Biblia. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor que mueve las aguas, y alguien que por casualidad está allí dentro, esa era la manera como ellos pensaban, y esa era religión babilónica. Esa es religión babilónica, pero el ángel del Señor en forma humana estaba entre ellos, es Jesucristo. Y él ingresó a esta situación, ¿y qué hizo él? Él se fue hacia ese hombre acostado allí, que había sido un minusválido por todos esos años, y él le dijo, ven, déjame ayudarte a ingresar a las aguas, yo soy el ángel del Señor hecho carne. Y lo llevó a las aguas, esperó, hizo mover las aguas y lo puso dentro. ¿Eso es así que ocurrió? No. Eso no es el relato bíblico para nada. Jesús reprochó su ideología, su creencia en las fábulas, porque Dios no trabaja así para dar su favor a uno o su favor a otro, moviendo las aguas por casualidad. Y si uno lo hace para estar en las aguas en ese tiempo, está bien. Uno no tiene que hacer un peregrinaje para ser salvo. No, lo reprochó todo esto. Y él fue hacia el hombre y le dijo, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sanado? Sí, levántate, toma tu lecho y anda. Y esto ocurrió en el día de sábado. ¿Y qué tumulto causó Jesús, eliminando todas estas creencias absurdas con un solo milagro? Bueno, María es honrada más que Jesús, eso está seguro. Eso es todo lo que van a ver que el Papa hace. Y después, cuando ocurrió el proceso de Roe con Wade aquí en los Estados Unidos sobre el asunto del aborto, Francia explotó al mismo tiempo esta arma nuclear, y en la nube se vio como alguien sobre la cruz y la aparición de María que miraba abajo hacia la cruz. Y estos son los niños pequeños de Garabandal en España, a Lucía y a Jacinta, que se encuentran tumbados en un estado de éxtasis, tumbadas en visión, y noten que sus ojos están
cerrados. ¿No es eso interesante? Todo tipo de cosas interesantes. Pequeños niños en visión. Los mensajes advierten que las gentes de la tierra se están hundiendo en un mar de libertinaje, confusión moral y espiritualidad profundamente oscura. Si las direcciones y consejos del cielo no serán escuchados, el Padre Eterno en la Trinidad será dejado sin ninguna otra alternativa que forzadamente recordar a la humanidad sus obligaciones por medio de castigo. Va a ocurrir una gran confusión sobre esta tierra. Ahora, no es extraño que al mundo se le permite hacer todo lo que está mal, abortos y todo esto y el otro, y la única voz que se escucha a favor de la moralidad es la de ¿quién? ¿Cuál es la única iglesia que con voz alta cada vez dice, no, 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 ustedes no tendrían que hacer eso? Roma. Roma. Así que todos los cariños se van hacia Roma. Ellos ya no miran a sus Biblias, ellos miran hacia milagros, señales y portentos, y una voz engañadora. Vasula empezó a escribir automáticamente con la mano. Dios no actúa de esa manera. Él no toma tu mano y te dicta, pero es así como muchos de los escritos de la Nueva Era han sido escritos y creados. Aquí hay una entrevista entre Padre Laurentin y Vasula. ¿Cómo recibes los mensajes? Me vienen dictados. Pero tú dijiste que tu mano veía movida de alguna manera. Sí, eso ocurre de manera simultánea. Primero él mueve mi mano sin dictar y etcétera, etcétera, etcétera. Y después María dijo, habrá una señal, esta es en Medjugorje, en la ex Yugoslavia. María ha estado apareciendo y dando mensajes al mundo, y ella ha dicho, habrá una señal que será dada para los ateos. Ustedes los fieles ya han recibido señales y se han convertido en una señal para los ateos. Así que va a haber algún tipo de señal permanente. Esos son los pequeños niños de Medjugorje, a los cuales se les permitió ver la visión. 7 de diciembre de 1964, María reveló al padre Gobbi por qué ella escoge a los pequeñitos. Yo, la madre de la iglesia, estoy personalmente interviniendo y empezando mi trabajo de salvación. Y yo lo estoy empezando de esta manera, con simplicidad, a escondidas y de una manera tan humilde que la mayor parte de la gente ni se dará cuenta. Pero estos hijos míos ha sido siempre la manera como su madre ha actuado. ¿Con qué? A escondida. Ese es un fenómeno interesante. A escondidas. ¿Cómo se llama el último libro de la Biblia? El Apocalipsis, que quiere decir revelación. Aquí vemos a dos maneras de obrar que están en oposición la una a la otra. Una se llama a escondidas y la Biblia la llama misterio, Babilonia la Grande. Y la otra se llama Apocalipsis, la revelación. Dios quiere que tú sepas. Fátima, Garabandal, Medjugorje, Argentina. Jesús supuestamente dijo, mi madre tiene que ser aceptada en la totalidad de sus mensajes. Almas vendrán a mí por medio de su corazón inmaculado. Jesús se lo hace a un lado. Visionarios de Medjugorje. Esas son las pequeñas apariciones aquí de María. Allí hay otras apariciones. Esta aquí ocurrió en Arizona. Un hombre vio a un arbusto lleno de flores. Su esposa no vio las flores, así que él lo fotografió para ella. Y cuando lo desarrollaron, la foto no tenía flores, pero estaba María del Rosario detrás del arbusto. Otra aparición, luces aparecieron sobre las iglesias. Medjugorje, la imagen de María apareció por arriba de las agujas de la iglesia, luz que emanaba de sus manos estando de pie sobre la luna. Esa es la imagen básica que siempre aparece, y extrañas ráfagas de luz por todos lados. Apariciones extrañas sobre las nubes, algunas de ellas muy claras, como esta por aquí. Jesús con una corona de espinas, la cara apareciendo sobre estos lugares. Luces extrañas donde la gente camina, pilares de luces. Esta mujer está parada a un lado de un pilar que no existe, de luz que no existe. San Francisco es otro que aparece regularmente, el compañero del cuarto de Loyola, donde los jóvenes se juntan en estos sitios. Estas luces extrañas aparecen en el cielo, las cruces aparecen en el cielo, apariciones se ven, y donde ellas aparecen, las rosas florean en el medio del invierno. Cosas muy raras. O estas luces que bajan desde el cielo, como fuego, que pasan a través de las personas. Y yo no sé si ustedes pueden ver esto bien. Hay una pareja joven que está parada allí y hay una luz que se ve como una flecha y pasa por una Biblia o algo que ellos tienen en su mano y pasa a través de esto.
Y después, cuando ellos tienen sus reuniones, esas luces aparecen en el cielo. De vez en cuando con escritos, aquí como fuego sobre los que participaron. Y aquí tenemos a fuego y luz que bajan sobre los delegados y entran en ellos. Ahora, si uno ve a estas cosas, ¿qué se imaginaría? Esas son cosas realmente fenomenales que están ocurriendo. Aquí hay visiones de escritos en el cielo y de apariciones extrañas por todos lados donde los jóvenes se juntan. Pequeñas apariciones de María que aparecen. Este fue un volcán y tenía la forma de la Virgen y el niño. Y esta foto fue tomada de un avión, Jesús caminando en las nubes. Los ángeles guardianes sobre los niños. Escritos, Jacinta fue una de las visionarias y escritos aparecieron en el cielo en 1972. Algunos de esos escritos aún se están interpretando. Fotos como esta han sido tomadas. Este por aquí es un monje de la región en su ropa de monje, aparentemente subiendo una escalera hacia el cielo. Ese es material raro. Y aquí hay una escalera automática en un centro comercial que cuando fue cerrado, una de las cámaras de seguridad filmó a María que subía por las escaleras. Esto parece tan ridículo, pero se vuelve peor. Se vuelve peor. Aquí está Jesús en un tornado y después las estatuas que lloran. La sangre y el aceite y el agua. Esta aquí es una estatua muy interesante. Esta es la de las Filipinas en el 1993 y su sangre está escurriendo por su cara. Y aquí tenemos a pétalos de rosa que caen del cielo. Y esas estructuras, estos dibujos de Jesús como rey y María con la luz que sale de sus ojos y de toda la familia de Dios. María otra vez la vemos ahí. Aquí está la cara de Jesús. Miren allí, pueden ver a su nariz y a sus ojos. Y Jesús haciendo esta seña con su mano. Y estos dibujos crecidos en la rosa. No es solo un diseño que se dibujó en la rosa. Y esos pétalos caen del cielo y en las Filipinas en el día de María. Simplemente caen desde el cielo y se guardan como tesoros muy preciosos. Aquí vemos a la cruz y a las mujeres alrededor de la cruz en un pétalo de la rosa. Otro aquí con las mujeres y la cruz, y esos son pétalos de rosa que caen del cielo y son muy convincentes para la gente que no tiene una Biblia. El Padre va a dar un terrible castigo sobre toda la humanidad. Fuego va a caer desde el cielo y va a eliminar una gran parte de la humanidad. ¿Espera acaso el diablo algunas catástrofes gigantes? Grandes luces aparecerán. Aquí hay más estatuas que lloran. Esta con aceite llorando. Y en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, una hora después de que la vigilia de oración de medianoche empezó, en el 12 de diciembre de 1994, la estatua milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe empezó otra vez a llorar lágrimas reales. Ella lloró otra vez en la siguiente tarde, a las 2 de la tarde y a las 2:30. La estatua con lágrimas se la llama la Virgen de Las Vegas que llora. Esa es una buena ciudad donde llorar, ¿verdad? Bien. Así que ellos saben muy bien cómo organizar todo esto. Periódicamente esta estatua empieza a llorar. Esta estatua aquí pertenece a una señora que se llama Julia Kim y ella es una de las estigmatizadas presentes de la Iglesia Católica Romana. ¿Saben qué es una estigmatizada? Un estigmatizado es alguien que sangra por las manos o que tiene los marcos de Cristo, sangra por los pies o sufre las agonías de Cristo por los pecados del mundo. Y esta es una de sus estatuas. Y esta aquí también es una estatua de Cristo que empezó a sangrar sangre real. La han analizado. Los grandes estigmatizados en el mundo, esta fue una de las más famosas en los tiempos modernos. Su nombre era Teresa Neumann y vivió del 1898 al 1962 en Alemania. Ellos dicen que ella nunca comió, durmió o bebió. Ella no tuvo funciones corporales por 40 años. Eso significa que ella nunca fue al baño. Y ella solo vivió de la Eucaristía. Ahora, yo no sé si eso es verdad, ellos dicen que es así. Y ella dijo, desastres naturales grandes ocurrirán en los Estados Unidos. Aquí ella está en sus agonías de los estigmas. Noten la sangre que escurre de sus ojos, que escurre de sus manos, y después de esos acontecimientos ella tuvo cruces quemadas en su cuerpo.
Otro famoso estigmatizado fue Padre Pío de Italia, 1887 hasta 1968, y él dijo, sería más fácil que el mundo existiera sin el sol que sin el santo sacrificio de la misa. Allí lo vemos sangrando por las manos, y aquí se lo está ayudando mientras que él dice la misa. Y en Roma misma, muchas de las estatuas con las hostias empezaron a sangrar, y las hostias desarrollaron sangre, y cuando ellos dijeron la misa, la hostia misma se volvió en sangre. Esta, por ejemplo, se ocurrió en el 1991, y aquí hay otra que se volvió en sangre, y aquí hay otra que se volvió en un coágulo de sangre, mientras que decían la misa. Aquí hay un sacerdote investigando a una de las hostias, y después algo de lo más asombroso ocurrió. El Papa mismo estaba dando la misa, y él dio la hostia a Joaquim, la estigmatizada. Y aquí está él, el Papa Juan Pablo II, dando la misa a Joaquim, la estigmatizada. Y ellos tomaron la fotografía mientras que la hostia estaba en su lengua, y los periódicos dijeron, Papst sah hostie bluten, el Papa vio a la hostia sangrar. Aquí está la foto, se convirtió en un coágulo de sangre en su boca. Y eso es bastante dramático. Y la pregunta es, ¿viene esto de Dios o viene de otra fuente? Es bastante dramático. Si usted fuera un católico romano y usted vio esto ocurrir y esto fuera todo lo que la religión sería, esto sería convincente. Aquí está Virginia. Ella es una estigmatizada. Este sacerdote también es un estigmatizado. Ella vive en Irlanda, esta joven aquí, y ella sufre terriblemente. Allí sus pies están sangrando y sus manos están sangrando, y lo mismo le ocurre en su cabeza. Así que Joaquim es una estigmatizada de los días presentes, y Christina Gallagher es otra estigmatizada de nuestros días. Y aquí Joaquim viene bendita por el Papa. Aquí ella recibe una medalla por parte del Papa. Ella también es una visionaria. Ella tiene estas visiones para la Iglesia Católica Romana. Aquí ella está con el nuncio papal, es decir, el representante papal, y Joaquim. Y aquí ella está con el cardenal Sin en las Filipinas en el 1992. Así que estas no son personas de poca importancia en el catolicismo romano. Esas personas vienen benditas por parte del Papa, honradas por parte del Papa, con medallas. Esas son personas de importancia. Esta mujer aquí es Catalina de Bolivia. Ella vive en Bolivia, América del Sur, y ella sufre terriblemente cuando ella recibe las estigmas. Sus piernas se hinchan, sus manos se hinchan, y ella tiene que quedarse en la cama. Por doquiera ella recibe las estigmas, las estatuas empiezan a sangrar, y sangre empieza a escurrir por cualquier crucifijo que está colgado en esa región. Esa mujer era también de Inglaterra. Ella también recibió escritura automática. Ella recibía también las estigmatas y se puso muy enferma, y después ella murió como consecuencia. Esta es otra vez Christina Gallagher, y allí ella tiene las marcas de la corona de espinas. Esta mujer aquí es la hermana Ana Ali de Nigeria, y de nuestros días hay un estigmatizado en cada continente. Y esto es muy interesante. Cada continente en el mundo hoy en día tiene un estigmatizado en la Iglesia Católica Romana, algo que nunca ha ocurrido en la historia católica. Esta para mí es la peor, María de Damasco. Las estatuas aquí empiezan a sangrar, y algunas de ellas, la mayoría escurren aceite, y han analizado el aceite, y es aceite de oliva puro. Pero esta es la joven que recibe las estigmas en esta región. Su nombre es Mirna Natsur, y ella vive en Damasco, y sufre terriblemente cuando ella recibe las estigmas. Yo quiero que miren a esta joven. Ella es muy bella. Allí está. Ahí es como se ve cuando está normal. Y cuando ella recibe las estigmas, empieza a sangrar de su frente, y después de un rato, ella se ve así. Ahora, esto es algo muy impresionante, pero yo tengo una pregunta. Si Jesús murió una vez para siempre por todos nuestros pecados, ¿es necesario que alguien más sufra los dolores de la crucifixión para que se expíe, se pague por los pecados del mundo, sí o no? No, esto no es bíblico. Así que si no es bíblico,
¿Quién está haciendo esto a esta pobre señorita? Puede ser solo Satanás. Y yo odio lo que él hace. ¿Por qué tienen que ser tan engañadas estas pobres personas? ¿Por qué tienen que sufrir así para nada? Cuando la verdad las podría librar. Ven, yo no estoy predicando esto en contra de los católicos. Yo era un católico también. Y yo deseo que cada católico en el mundo escuchara estas conferencias. Mi deseo es que cada católico en el mundo pudiera ser liberado de las señales y los portentos y las apariciones y las mentiras y las doctrinas engañosas que no conducen a nada más que a la muerte. ¿Y por qué tendrían que ser tan engañados? Ella sangra de los pies, ella sangra de las manos. ¿Eso es justo? ¿Es eso correcto? ¿Y los íconos de aceite? Bueno, estos son los análisis oficiales. Es la forma más pura de aceite que existe. Uno ni lo puede extraer tan puro de esa manera. Esta es otra joven, está clara, ella no tiene las estigmas, pero ella pasa por gran agonía y aceite puro escurre de su piel. Es muy difícil explicar esto, ¿están de acuerdo? Ese es el aceite que le escurre y también ha sido analizado. Cruces por todos lados, personas que supuestamente han sido sanadas, millones que se paran haciendo cola para el agua. Y después, en el 1996, CNN tuvo un flash de noticias que la Virgen María había aparecido en la fachada principal de un edificio en Florida. Y ese era un banco, sorprendentemente. Y aquí ella está, un cuadro permanente de María. Y esas son las muchedumbres que la adoran en esta región. Ahora, cuando esto ocurrió por primera vez, los católicos empezaron a rezar el rosario y empezaron a hablar en lenguas. Cualquiera que pasara por allí empezaba a hablar en lenguas. Y aquí hay esta joven que ha sido convertida al catolicismo y esta forma apareció arriba entre ellos y este era el rosario que apareció de manera milagrosa. Esta foto fue tomada el 5 de mayo de 1998 en Atlanta, Georgia. Allí me ven a mí y a mi convertida recientemente llamada Jill de Taylorsville, North Carolina. Jill fue convertida al catolicismo por la gracia de Dios por medio de la intervención de nuestra Madre Celestial. Esta foto fue tomada después de una charla que yo di en Atlanta. Yo estaba orando sobre ella y sus medallas cuando un rosario en forma de corazón apareció entre nosotros en la foto. Así que estas son apariciones de María y las estigmas que están ocurriendo en el mundo. Y por medio de esto el catolicismo recibe el crédito como si tuviera el sello divino. Este es el resumen de todas las predicaciones marianas. Ella dice, el Papa Juan Pablo II será el último antes de los eventos finales. Eso es interesante. Ustedes saben, el diablo ha sido un mentiroso desde el comienzo, así que yo no tomo ninguna de sus predicaciones muy seriamente y no apostaría mi vida en ellas. Pero seguro, si el diablo ha organizado tanta excitación y ha puesto tanta energía para engañar a la gente, pues algunas de esas cosas están planeadas de esta manera que van a ser logradas de una manera u otra. De vez en cuando él hace un error. El nuevo papa será eliminado por un obispo convertido islámico que se va a declarar a sí mismo papa. Bueno, aún no hemos visto eso y no sé si en realidad si va a ocurrir esto o no. El nuevo orden mundial llegará y va a haber un castigo. Yo creo que está tratando de explicar las plagas que caerán en cuanto él haya hecho lo que va a hacer. El verdadero papa será restaurado, la iglesia va a reinar y la venida de Cristo. Bueno, yo creo que va a haber un decreto de muerte en una de estas apariciones. Así que la doctrina no es bíblica, está todo al revés. Y María tiene que ser la profetisa de los últimos tiempos, la concepción inmaculada, la madre de la iglesia, de la nueva Eva, la reina del cielo, la asunción, el Santo Rosario, todo esto, corredemptrix, mediatrix, abogada, todo lo que Jesús tiene que ser, ella lo es también. Y Roma no cambia. Roma hoy en día es tan conservadora y aún más de lo que jamás ha sido. Y usted puede controlar cada doctrina en el catecismo católico y usted lo va a ver. La Iglesia, el pilar y la fortaleza de la verdad, ha recibido este mando solemne de Cristo por parte de los apóstoles para anunciar la verdad salvadora. Y a la Iglesia le pertenece el derecho siempre y por todo lado de anunciar los principios morales, incluyendo a los principios que pertenecen a la orden social, y de hacer juicios sobre cualquier hecho entre los hombres en la medida que se requieren por los derechos fundamentales de las personas humanas o de la salvación de las almas.
El magisterium de los pastores de la iglesia en asuntos morales se ejerce ordinariamente en la catequesis y la predicación, etcétera, etcétera. De generación a generación, los pastores, a ellos se les ha traspasado el depósito de la enseñanza moral cristiana, un depósito formado de un cuerpo de reglas morales características, mandamientos y virtudes que proceden de la fe en Cristo. Así que, tradicionalmente, el decálogo dispone de los principios de la vida moral que son válidos para todos los hombres. Ahora entramos al centro de esta cuestión. ¿Desde cuándo, y ese es el artículo 2065 del Catecismo, desde cuándo San Agustín, y como vimos, ¿quién era él? Un iniciado. Los 10 mandamientos han ocupado un lugar predominante en la catequesis de los candidatos bautismales. Bien. El catecismo de la Iglesia ha a menudo expuesto la moralidad cristiana siguiendo el orden de los 10 mandamientos. La división y la numeración de los mandamientos ha variado a lo largo de la historia. El catequismo presente sigue la división de los mandamientos establecidos por ¿quién? San Agustín. Así que no siguen a la Biblia, siguen a un iniciado. A un iniciado. El mundo en Asís se dio al Papa. Miren, el Papa viene, un hermano del pueblo, y él ya vierte el bálsamo del mundo en nuestro pecho, y los coros de ángeles decoran el trono de él con flores. ¿Pueden creerse ustedes esto? Ellos lo llaman el hombre del año, y él apareció en Sinaí, y él oró en Sinaí, y él dijo, los 10 mandamientos aún son vinculantes. María, la supuesta María, reveló al padre Gobbi lo siguiente: mi Papa Juan Pablo II, yo te confirmo que este es el Papa de mi secreto, el Papa del cual yo hablé a los niños durante las apariciones, de Fátima, en otras palabras. Así que, en otras palabras, este era el Papa que iba a cumplir a todas las predicciones de Fátima, y la última que no era conocida era que este sería el Papa que sobreviviría a un atentado a su vida. Y después, cuando este Papa habrá cumplido su obra, yo vendré desde el cielo y recibiré su sacrificio. Bien, ¿cuál es el remedio, dice María, al problema que el mundo está enfrentando? Todo este caos. Ella dice, ese es un lugar donde vemos muchos de los factores a raíz de nuestros problemas. Es el mandamiento de guardar el sábado sagrado. Regresemos a nuestra pregunta. En el Antiguo Testamento, si uno no honraba este día, este era uno de los varios pecados que se podía castigar con la muerte. A pesar de que no estamos viviendo bajo la ley del Antiguo Testamento, hay un abuso general a través de la cultura cristiana en cuanto al sábado. En el Occidente hemos perdido a Dios a causa de nuestra riqueza, y en el Oriente Dios ha sido perdido a causa del comunismo y del sufrimiento. Y los dos han perdido de vista al sábado. ¿Y de qué sábado cree usted que ella está hablando? Bueno, preguntémosle. La intención de Dios para el sábado era que fuera un día de reposo que honrara a Dios por medio de la adoración, de la conversación, de la enseñanza y de la alabanza. Hoy en día, si es que alguien se incomoda de ir a la iglesia el domingo se convierte en una rutina sin fin de recreación, televisión, eventos atléticos, compras, etcétera, 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 y después sigue hablando sobre todo lo que las personas hacen en ese día en particular. Ahora, Medjugorje y los mandamientos. Queridos hijos, hoy también les quiero decir que yo estoy con ustedes en estos días agitados en los cuales Satanás desea destruir a todo. ¿Se acuerdan de que en el ocultismo ellos vuelcan a la persona detrás de este nombre? Desea destruir todo lo que yo y mi hijo Jesús estamos construyendo. Y de manera especial, Él desea destruir a vuestras almas. Él desea conducirlos a lo más lejos posible de la vida cristiana y también de los mandamientos, hacia los cuales ellos, es decir, hacia los mandamientos a los cuales la iglesia los está llamando para que ustedes puedan vivir los mandamientos. Satanás desea destruir todo lo que es santo en ustedes y alrededor de ustedes. Por eso, hijos pequeños, oren, 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 para que puedan ser capaces de entender todo lo que Dios les está dando por medio de mi venida. ¿La venida de quién? María viene. Bien. Ahora, la iglesia adventista del séptimo día dice, guarda los mandamientos de Dios. Y la Iglesia Católica, por medio de sus visionarios, está diciendo, guarda los mandamientos de Roma. ¿Está correcto, sí o no? Muy bien. El Papa dice, pongan en claro que en el domingo no se tiene que trabajar porque tiene que ser celebrado como el Día del Señor. Pueden ver que el sábado se ha convertido en el asunto sobre el cual reconocer la autoridad de Dios. Sí, así que no es solo una cuestión de un día, es una cuestión de autoridad. Así que
al tiempo correcto, aquí viene un movimiento y dice, guarda los mandamientos de Dios, y ellos elevan al sábado, la iglesia adventista del séptimo día. Al mismo tiempo, María aparece y dice, Satanás ha sido soltado en el planeta y guarden el sábado de la iglesia. Los dos predican lo mismo, pero de dos perspectivas diferentes. Y es la elección de ustedes si quieren seguir a esta última perspectiva. Y el único apoyo que se tiene para esta doctrina son las señales y los portentos y las apariciones. Y los íconos que sangran y las personas que sufren. Este es el apoyo. Del otro lado, el apoyo es, así dice el Señor. Esa es una elección. Esa es una elección que el mundo tiene. Así que no es de sorprenderse si en esa reunión de todas las fes, de las cuales hemos hablado tanto, son los cristianos fundamentalistas que serán condenados y que serán declarados extremistas peligrosos y llenos de odio. Aquí vemos al Papa Juan Pablo II. Aquí él está en una cueva mariana orando a uno de los lugares donde ella apareció. Y esto es fascinante. Ese es el avión del Papa, US-TWA, con esta luz que resplandece sobre él y que Roma dice es la gloria de la Shekinah. Bien. El 30 de julio de 1986, nuestra Madre Bendita explicó otro de sus roles por medio del Padre Gobbi. Este es el momento para que todos tomen refugio en mí, porque yo soy el arca del Nuevo Testamento. En el tiempo de Noé, inmediatamente antes del diluvio, los que el Señor había destinado a sobrevivir su terrible castigo entraron en el arca. Y ahora, en sus tiempos, yo estoy invitando a todos mis amados hijos a que entren en el arca del Nuevo Testamento que yo he construido en mi corazón inmaculado para ustedes, para que puedan ser asistidos por mí para llevar la carga sangrienta de la gran prueba que precede la venida del día del Señor. No miran a ningún otro lugar. Está sucediendo hoy en día lo que sucedió en los días del diluvio. Bueno, el otro lado enseña la misma cosa. Dice, hay una arca, una construcción. Dios está llamando a un pueblo a que tenga una relación con Él. O usted entra en esta arca que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, o usted entra en esta arca. ¿Cuál es de Dios? Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que esta es nuestra elección. Dos arcas. ¿Cuál vamos a elegir? La elección es de ustedes. Muchas gracias.